nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Denle ese fuerte aplauso, Señor. Amén. Pueden sentar. Vamos a comenzar la clase. Ya enviaron el link. Darwin envió el link a todos los equipos, los grupos. Pues Zoom. Vamos a compartir un tema del hombre nuevo, siguiendo la clase del hombre nuevo, desatando la vida Zoe, desatando la vida Zoe. En el griego, la palabra vida en la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, se describe con 3 palabras diferentes. Amén. La palabra bios, de donde viene el término biología. Biología es el estudio de la vida, pero de la vida natural. Cuando la Biblia habla de bios, se está refiriendo al medio o al sustento. Nuestro Señor Jesús usó esta palabra cuando elogió a la mujer que echó en el tesoro la ofrenda y dijo, dio todo su sustento. Ahí habla de la palabra bios, sustento, alimento, habla de una vida natural. Amén. La palabra bios habla de la cantidad de vida que tú tienes en lo físico. Yo ahorita tengo 50 años de vida bios, vida biológica, edad biológica. Amén. La primera clase de vida es bios, la segunda clase de vida es psique, hablando de la vida del alma, significa corazón, mente. El alma es el asiento de nuestra personalidad. Amén. Dios es quien sostiene nuestra alma. Y cuando nos vamos al original es muy revelador. Cuando la Biblia dice, he venido para que tengan vida, habla de la vida Zoe, no de la vida psique. Cuando la Biblia dice, el que no aborrece su vida, en Mateo, creo que en Juan capítulo 12, verso 24, ahí la palabra en el original es psique. El que no aborrece su vida en el alma, la perderá. Amén. Pero el que la aborrece, la ganará. Hablando que nosotros no podemos ser gobernados por nuestra vida biológica, por nuestra vida natural, por lo que vemos, por lo que escuchamos. No podemos ser gobernados por la vida del alma, nuestra mente, voluntad y emociones, por nuestro intelecto, por nuestras imaginaciones, porque el Señor demanda de nosotros que caminemos en una vida superior. Y esa vida superior es la vida Zoe. Diga conmigo, 3 clases de vida: bios, psique y vida Zoe. Amén. Y la vida Zoe es la vida de Dios, es la vida increada, es la vida eterna, es la misma naturaleza de Dios. En la vida biológica nos habla de la cantidad de vida. O sea, es una vida medible. Yo tengo 50 años. La vida Zoe habla de la calidad de vida que solamente Dios la puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida Zoe está la naturaleza de Dios, la naturaleza de santidad, de justicia, de rectitud. La vida Zoe es la calidad de vida, es la vida más elevada. Ya yo expliqué muy bien las clases de vida en la enseñanza pasada: la vida vegetal, la vida animal, la vida humana,
la vida angelical. El hombre no pudo vencer la tentación de Satanás porque Satanás tenía una vida superior. La serpiente habla de la vida angelical y el hombre no pudo vencer a Satanás en esa tentación porque él operó en la vida humana. Si él hubiera comido del árbol de la vida, que es la vida de Dios, hubiera vencido a Satanás. Eso lo hablé yo no sé si lo han visto en los videos. Por eso el hombre a veces trata de vencer las tentaciones del diablo con la vida humana y pierde. Cae en pecado, cae en adulterio. Amén. Pero cuando nos aferramos a la vida de Dios, nos aferramos a la vida Zoe, a la llenura del Espíritu de Dios, podemos vencer la vida angelical, podemos vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto dicen amén? Es muy importante tener claro estas tres clases de vida. Ahora debemos estudiar el libre albedrío. Dios nos hizo con una voluntad. Nosotros no somos autómatas, ni somos robots. Tenemos el poder de decidir. Levante su mano derecha y diga conmigo, tenemos el poder de decidir. Amén. En el principio Dios puso en el huerto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida de la ciencia del bien y el mal traía muerte porque engrandecía el alma. Y el árbol de la vida traía vida porque iba a impartir la vida Zoe, la vida de Dios en Adán. ¿Qué decidió Adán? Decidió por la vida del alma, por el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué sucedió? Murió. En la ley Dios le dijo a la nación de Israel, pongo delante de ustedes camino de vida, camino de muerte, camino de bendición o camino de maldición. Escojan ustedes. O sea que Dios, la voluntad de Dios es que Él no quiere que nosotros seamos destinados a la maldición y a la muerte, sino que nosotros a veces decidimos lo malo. Porque Dios nos ha dado una voluntad. Nos ha dado una voluntad, un libre albedrío para que nosotros decidamos si buscar a Dios o no buscar a Dios. O sea, todo lo que te ha sucedido en tu vida, tú lo has decidido. Levante sus dos manos conmigo. Todo lo que me ha sucedido en mi vida, sea bueno, sea malo, yo lo he decidido. Está el árbol de la ciencia, está el árbol de la vida. Dios le dijo, come de todo árbol del huerto, incluyendo el árbol de la vida. Pero no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué dijo el diablo? Come de este árbol. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo el hombre? Obedeció a Satanás, desobedeció a Dios, pero él decidió morir. Así que no digan, no, que fue el diablo. No, que fue otra persona que me obligó a pecar. Todo pecado fue decidido por ti. Tú no fuiste obligado a fornicar, a adulterar, a mentir, a tracalear, a estafar. Fuiste tú. Tú eres el responsable. Y como eres el responsable, debes atenerte a las consecuencias. Así como le pasó a Adán. Amén. Entonces, nosotros no somos un robot, tenemos el poder de la decisión. Amén. Ahora, a veces sucede que las personas dentro de la iglesia se dejan guiar o se dejan gobernar por la vida del alma. A veces aún hay ministerios, hay iglesias que manifiestan lo sensorial. ¿Qué es lo sensorial? El conocimiento que se adquiere a través de los 5 sentidos. Pero no tienen un conocimiento revelacional que viene del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? La gente guarda el conocimiento bíblico en su cabeza.
en su intelecto, en su alma, y se deja guiar por las sensaciones, por las emociones. Por eso usted ve gente que se le enseña la palabra, se le habla la palabra, pueden llorar pueden llorar porque el Espíritu Santo toca sus emociones y lloran, conocen las palabras, pero son gente carnal. Son gente que se dejan guiar por la ira, gente que se dejan guiar por la rabia, gente que se molesta, gente de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque es una persona gobernada por el alma, pero no por el espíritu. Hay gente que tiene conocimiento bíblico en su mente, pero no tiene revelación en el espíritu. Y lo más importante, lo que dijo Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. O sea, la palabra, primeramente nosotros tenemos que recibirla en nuestro espíritu. Tenemos que recibir la impartición de esa vida Zoe, o que se active esa vida espiritual en nosotros para nosotros poder dar vida. Estoy explicando. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando usted disipula, consolida, predica con su alma, con su mente, con sus emociones, usted está produciendo gente carnal. Usted está produciendo gente religiosa que pueden ir a la casa de salvación, se pueden congregar, pero son sensoriales. Son personas carnales. Son personas de corta duración. Si le hacen algo como están en el alma, son emocionales. Si le hacen algo, se van. Son de corta duración. Pero si usted aprende a impartir en el espíritu, a predicar revelación en el espíritu, a poder tocar el espíritu de las personas, usted va a producir gente espiritual. O sea, Dios lo va a usar para producir gente espiritual, y las personas espirituales son las que van a permanecer, y las personas espirituales son las que van a crecer. O sea, que muchos predican, muchos enseñan, pero al alma. Engrandecen el alma, y son gente, con lo que dijo W. Kenyo, que la mayoría de los seminarios bíblicos ministran desde el conocimiento del bien y del mal. Esto es bueno, esto es malo. Amén. Y ministran al alma, engrandecen el alma, pero el espíritu queda flaco. El espíritu queda débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aún los maestros de CB, ¿qué tienen que hacer? No llenar a la gente de información, sino poder ministrar de su espíritu al espíritu de las personas. ¿Qué tienes que hacer tú en las casas de salvación? No llenar la gente con conocimiento bíblico, sino impartir la vida de Cristo en el espíritu de las personas. Porque cuando tú impartes la vida de Cristo, hay un impacto. Hay algo que esa persona recibe. Reciben algo eterno, no es algo temporal. Esa persona va a recibir algo que lo va a hacer que permanezca para siempre. Y lamentablemente, muchas personas ministran en el alma. Escuche bien, pueden ser buenos, pueden ser moralmente buenos, pero no saben desatar la vida del espíritu. Les doy un ejemplo. Los fariseos. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? Hagan como ellos dicen, porque de todas las sectas son los que más se acercan a la verdad en cuanto a la palabra. Ellos son celosos en guardar la ley. La doctrina de los fariseos no estaba mal. La enseñanza de los fariseos no estaba mal.
Lo que estaba mal es que estaban muertos. Por eso Jesús le dice, ustedes son sepulcros emblanquecidos. Ustedes están muertos por dentro. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia de Cristo? Ministramos desde el alma. Ministramos, predicamos, cantamos desde el alma y lo que estamos produciendo es muerte. Pero cuando aprendamos a quebrantar nuestra alma, a negarnos a nosotros mismos, en ese momento vamos a impartir vida en el Espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Están aquí? Entonces, para desatar la vida Zoe en nosotros, tenemos que decidir hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu Santo. Amén. Cuando se desata la vida Zoe, tus pensamientos son espirituales. Tus pensamientos son superiores. Los pensamientos de Dios son más altos. Y tú te llenarás de la vida de Dios. Y la vida de Dios que va a producir luz. La vida de Dios, la vida del Espíritu, lo que va a producir es revelación. Vas a empezar a comer del árbol de la vida que es Cristo. Y vas a empezar a tener revelación más allá de tu sentido. Levante sus dos manos, diga conmigo. Necesitamos comer del árbol de la vida que es Cristo para impartir luz y para impartir revelación. ¿Están aquí? Usted debe entender que la vida del Espíritu es superior a la vida de la ley. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, el verso 18. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice ahí? No estáis bajo la ley. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Ellos eran personas responsables con sus diezmos. Ellos diezmaban aún de los más pequeños. Eran gente de oración, gente celosa en guardar la palabra. Amén. Hoy en día, saben ustedes, mucha gente habla en contra del diezmo, pero saben ustedes que el 5% de los cristianos diezman y el 95% no diezma. O sea que nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos sí diezmaban. Solamente el 15% de los cristianos oran, los demás no oran. O sea, quiere decir que nuestra justicia es menor que la de los fariseos. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos? ¿Cómo podemos nosotros ser superior a la ley y no estar bajo la ley? A través de la vida del Espíritu. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estamos esforzándonos en obedecer la letra. Obedecemos de una manera espontánea por la vida de Dios que está en nosotros. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a ser generoso. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a caminar en santidad. Voy a caminar en justicia. No tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para obedecer, porque la vida de Dios está dentro de mí. ¿Están aquí? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levante su mano derecha, diga conmigo. Tenemos que entender la importancia del quebrantamiento.
Cualquiera que sirve a Dios descubrirá tarde o temprano que el mayor impedimento para que se desate la vida de Dios y la vida Zoe somos nosotros mismos. El mayor obstáculo para desatar la vida del Espíritu no es el diablo, es tu alma. Por eso el Señor Jesús dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. O sea, tú tienes que negarte a lo que quiere tu alma para que se desate la voluntad de Dios. Tú tienes que pasar el proceso que pasó Jesús cuando estaba antes de la cruz. Que dice, Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque su alma estaba llena de temor. Jesús era un ser humano. Estaba angustiado. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Su alma no quería pasar por la cruz. Pero ¿qué dijo el Señor? Sujetó su alma, se quebrantó y dijo, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nuestra alma no quiere obedecer a Dios. Nuestra alma no quiere obedecer la palabra. Hay cosas que nuestra alma se opone. No es el diablo, es nuestra propia alma. Nuestra propia alma es el peor enemigo para que nosotros seamos inconstantes, para que nosotros seamos carnales, para que nosotros caminemos en la lógica, para que nosotros caminemos en la razón, en el temor, en las sensaciones, en las emociones. Entonces podemos ver una iglesia llena de gente almática, no espirituales, cristianos almáticos. No le estoy regañando, le estoy enseñando. ¿Cuántos almáticos hay aquí? Amén. Mire lo que dice Romanos 7. Voy a estar resumiendo todo esto porque este es mucho material, pero le voy a dar lo más importante. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en tu alma, tú te deleitas en la ley de Dios, pero tú no tienes el poder para obedecer esa ley. ¿Están aquí? Entonces tenemos que quebrantar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu parece estar envuelto en una cáscara dura, de modo que no puede abrirse paso fácilmente. Y si nuestro trabajo es ser fructífero, depende de que el espíritu y el poder de Dios, la vida de Dios sea liberada. Y para que esa vida sea liberada, nuestra alma necesita ser quebrantada. Levante sus dos manos, diga conmigo, para que la vida de Dios sea liberada, mi alma necesita ser quebrantada. Juan capítulo 12, el texto que leía al principio. Juan 12, el verso, dice Juan 12, verso 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué dice ahí? Y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. O sea, la vida que está en el grano, la vida está en el grano, pero hay una cáscara muy dura en la parte exterior. Para que ese trigo pueda crecer y pueda dar fruto, lo que está alrededor de la semilla del trigo tiene que quebrarse, tiene que morir, para que la vida de esa semilla se pueda manifestar. En nuestro espíritu está la vida de Dios. En nuestro espíritu está el Espíritu Santo, pero
esa vida de Dios está cubierta por el alma, por los pensamientos, por las emociones, por las sensaciones. Para que esa vida de Dios se pueda manifestar, nuestra alma tiene que ser quebrada. Tiene que ser quebrantada. Le voy a enseñar esto. Dios, 1 Tesalonicenses 5:23, nos revela cómo Dios creó al ser humano. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el gobernante de nuestro ser. El alma es la administradora y el cuerpo es el siervo. Diga conmigo, el espíritu gobierna, el alma administra y el cuerpo sirve. Cuando el hombre peca, hubo un intercambio, hubo un golpe de estado. El alma tomó el lugar del espíritu. El hombre ya no era gobernado por el espíritu, sino por el alma, por su mente, sus pensamientos, intelecto, razón, lógica, sus emociones, su voluntad. El segundo lugar habitó el cuerpo. Y en el último lugar estaba el espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, nuestro espíritu renace, se fortalece. Entonces el espíritu tiene que luchar para volver a tomar su puesto de preeminencia. Pero el alma y el cuerpo no se lo van a hacer fácil. Entonces, ese proceso de crecimiento espiritual es volver a restaurar la vida espiritual y la vida del espíritu en el primer lugar. Eso se llama quebrantamiento. Para que nuestra alma se quite de ese lugar, tiene que ser quebrantada. No tenemos que dejarnos guiar por nuestra mente, ni nuestra voluntad, ni lo que sentimos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Dice así: si el grano de trigo no cae y no muere, ¿qué dice? Queda solo. Este es el principio del crecimiento y de la multiplicación. ¿Por qué hay casas de salvación que no crecen? ¿Por qué hay congregaciones de 10 personas? Tienen 1 año, 2 años y 10 personas. Se enviaron hace 5 meses, 2, 3. ¿Por qué? ¿Es culpa del diablo? ¿Tienen que hacer guerra espiritual? ¿Son los principados? ¿Es culpa del líder? Levántese su mano, diga conmigo. No es culpa del diablo ni del lugar, es culpa del líder. O vamos a llamarlo así, es responsabilidad del líder. ¿Por qué? Porque allá hay mucha alma todavía. No hay espíritu, hay alma. Y ese líder tiene que ser quebrantado para que verdaderamente desate la vida que está muy, muy adentro de él. Apóstol Olver, ¿cómo lo sabe? Porque yo pasé por ahí. Cuando yo comenzamos con 8 personas y el crecimiento no fue así rápido, tuvo su proceso. Porque, o sea, Dios nos ama tanto que cuando comenzamos como líder, Dios no te da tanta gente. Porque esas personas, cuando tú eres nuevo y te la pasas, son como un experimento. Pasan por tu mano, tú no tienes experiencia, tú no has quebrantado y ahí metes la pata y todas esas cosas. De repente las personas por amor permanecen.
Pero mientras vas creciendo, Dios dice, ahora le voy a dar 2 más. Está quebrantando más su alma, le voy a dar 3 más. O sea, Dios, ¿por qué no ha habido un avivamiento mundial? Porque Dios ha guardado al mundo de la iglesia. No sé si me entendieron. O sea, Dios no ha guardado la iglesia del mundo. Dios ha protegido al mundo. Porque si Dios nos entrega al mundo, ¿cuánto daño nosotros haríamos? Porque somos gente carnal, almática. Hola, ¿por qué tan serio? Pues, dile a la persona que sonríe. Cristo te ama. Amén. De repente hay pastores, no, dame Señor, dame 200. Y Dios dice, no, yo lo estoy guardando de ti. Porque si lo entrego todo, los matas a todos. Así que te voy a dar gente que soporte bastante la niñería y las madureces tuyas. Dile a la persona que tiene toda la gente que está ahí contigo son conejillos de India. Seguimos. Paramos. Ay, parece que sí quieren que paren. Entonces la vida está en el grano de trigo, pero hay una cáscara dura que tiene que romperse para que se manifieste la vida de Dios. Cuando la Biblia dice el grano de trigo cae, habla de rendición. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Rendirnos. Rendir tu mente. Rendir tu voluntad. Señor, me rindo para que comience el proceso de quebrantamiento. De quebrantar tu alma. Por eso usted ve gente que ellos quieren caminar en santidad, quieren servir a Dios y están en un ciclo. Se levantan, están bien espiritualmente, decaen, caen en pecado, piden perdón, se arrepienten, se levantan. La tentación, caen en pecado, se arrepienten, se levantan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Fue el diablo lo tiene atado? No, es que esa persona no se ha rendido y no ha querido pasar por el proceso de quebrantamiento del alma. Esa cáscara del trigo, ¿cómo muere? Por las inclemencias del clima, por la humedad, por el sol. Lo exterior va quebrando la cáscara del trigo hasta que se quiebra y la verdadera vida del trigo se pueda manifestar. Entonces hay cosas que pasan en nuestras vidas que no es el diablo. Hay circunstancias, hay tribulaciones, hay problemas, hay escasez, hay dolor que no es el diablo, que tú no lo puedes reprender, que es el mismo Dios que está permitiendo todas estas cosas para quebrar tu alma, para que se desate la vida que está dentro de ti. Aplaude fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Bendito sea el Señor. Entonces aquí en Juan 12 dice Juan 12, verso 25, dice, el que ama su vida, ¿qué dice ahí? ¿La están leyendo? Ahora la palabra ahí en el original dice, el que ama su alma. No habla de la vida biológica, habla de la vida del alma. El que ama la vida almática, la vida de las sensaciones, la vida de las emociones, la vida intelectual, que dice, la perderá. Tu alma se perderá. Apóstol, pero ay, la fornicación, no está hablando del alma.
Porque el alma es muy parecida al espíritu, pero no son iguales. Y lo único que sabe diferenciar, ahorita lo vamos a ver, el alma del espíritu es la palabra. ¿Por qué están callados? Pero ¿qué más dice? Dice, pero el que aborrece su alma en este mundo, o sea, el que pasa por el proceso de quebrantamiento y de santificación del alma para vida eterna, la guardará. ¿Están aquí? Por eso usted debe entender lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Están calladitos el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7 al 12. Segunda de Corintios 4. Dice así. Pero tenemos este tesoro, ¿qué dice ahí? En vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, manos angustiados, en apuros, manos desesperados, perseguidos, manos desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese tesoro lo tenemos ¿dónde? ¿En vasos de qué? Dios no quiere vasos de oro, Dios quiere vasos de barro. Porque Dios es el alfarero. Y si Dios nos está haciendo y estamos medio torcidos, Dios lo vuelve a hacer. ¿Qué es esto? Todos los problemas que tienes hoy en día. Pero esto como que no les emociona, ¿no? Pero si le hablo prosperidad, abundancia, quebrantamiento. Dile a la persona que tiene todo ese dolor que siente, toda esa pelazón, todo ese, es proceso de Dios. Está quebrando. ¿A cuántos Dios los está quebrando? Está quebrantando tu alma. No es el diablo no tiene autoridad en nosotros, ni sobre nosotros. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Por eso hay cosas que tú reprendes fuera. Este problema fuera, fuera, y no se va. Porque tú no puedes reprender a Dios. Si se va, ahí tú dices, fue el diablo. Pero si no se va, dices, bueno, me la tengo que calar. Dale, Señor, cuchillo ahí. Tienes que pasar ese proceso. Amén. Entonces Dios no quiere vasijas de oro, gente activa y soberbia. Dios quiere vasos de barro que sean quebrantados por Él. Por eso Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, el verso 3. Dice así. Estando en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el alabastro, lo derramó en su cabeza. El perfume de nardo puro era muy costoso, pero el aroma, pero para que el aroma fuera derramado en la cabeza de Jesús y llenara la habitación, el alabastro tenía que ser quebrantado. Entonces, para que la adoración en espíritu y en verdad, la palabra impartida sea de un espíritu puro, sin mezcla, nosotros tenemos que ser quebrantados en nuestra alma. Y tenemos que pasar por un proceso de Dios. Amén. El liderazgo en el Señor, el ministerio en el Señor, no es solamente dar este mensaje, no solamente es predicar, no es solamente dar 4 gritos, es un proceso de muerte, un proceso de aniquilamiento del alma.
Porque cuando habla, dice la palabra que el primer Adán era alma viviente. Y Dios sopló en el espíritu, en el hombre, y llegó a ser el hombre alma viviente. Levante su mano derecha, diga conmigo. El primer hombre era alma viviente. O sea, el primer hombre era una persona guiada por el alma. Pero el segundo Adán es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Y nosotros tenemos que despojarnos del primer Adán y vestirnos del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces Dios es alfarero, Él nos quebranta para hacernos de acuerdo a su diseño. Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. Jeremías 18, verso 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre las ruedas y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová y dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos vasijas de barro y Dios es nuestro alfarero. Y a veces Dios nos pasa por procesos de quebrantamiento. Y vamos a ver varios ejemplos. El proceso de quebrantamiento en la vida de José. Usted debe entender algo. Es muy diferente pasar una tribulación o prueba en el propósito de Dios que fuera del propósito de Dios. Lo que dice Pedro. O sea, si nosotros padecemos como cristianos, esto va a producir algo bueno en nosotros. Pero si somos nosotros que nos metemos en el problema por pecado, por cosa, ya eso no es proceso de Dios y eso no te va a dejar nada. Pues si nosotros estamos haciendo lo bueno, estamos caminando en santidad, estamos caminando en justicia, estamos sirviendo a Dios y nos pasa cosas malas, ustedes entienden, esto no lo originé yo. Esto es un proceso de Dios. Pero si usted está pecando, está en fornicación, en borrachera y está haciendo las cosas mal y le pasa cosas, apóstol, estoy en proceso, me eché una cervecita y me apuñalearon. Ese es el proceso de Dios. Ay, ¿qué estaba haciendo? No, bebiendo. Ah, no, eso no es Dios. Eso debes saber y diferenciarlo. Cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y pasan cosas, es para tu bien. Esta leve tribulación momentánea en el propósito de Dios va a producir un mayor peso de gloria sobre ti. Viene algo bueno. Pero si estás haciendo cosas malas, no viene lo bueno. Amén. Por ejemplo, Jesús padeció en la cruz, pero el resultado de su padecimiento fue para salvación, prosperidad, libertad, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero padecer un problema por desobediencia o rebeldía trae consigo muerte y maldición. En el caso de padecer o pasar por un proceso de quebrantamiento en Dios, un ejemplo de ello es José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, fue un ejemplo de quebrantamiento. Es importante destacar que Dios trabaja con el carácter de cada persona de una manera diferente. Mi proceso no es igual que el tuyo. Mi proceso de quebrantamiento no va a ser igual que el tuyo, ni el proceso del quebrantamiento de la persona que tienes a tu lado va a ser igual que el tuyo.
cada quien tiene una prueba o un proceso diferente. Vemos el caso de José. José era el hijo consentido de Jacob. Era el niño malcriado, estaba orgulloso de él. Génesis 37:3. Jacob le dio las vestiduras de colores de su padre, y las vestiduras de colores de su padre eran destinadas para el primogénito, para el que iba a heredar. O sea que desde ya Jacob le dijo a sus hermanos: José va a gobernar por encima de ustedes. Él va a ser el heredero, pero no es el primogénito, él va a ser el heredero. Por eso sus hermanos le tenían tanta envidia. Pero José, el hijo de Jacob, tenía soberbia, tenía orgullo. Cuando le vino el sueño que él iba a estar por encima de sus hermanos, enseguida lo contó. Yo tenía una gavilla de trigo y se ponía por encima de la de ustedes. Y entonces dijeron: ¿acaso vas a reinar sobre nosotros? Y después vio 2 estrellas, el sol y la luna inclinándose a él, y se lo dijo. Entonces los hermanos dijeron: ¿acaso nosotros, mi papá y mi mamá, vamos a ponernos de rodillas delante de ti? ¿Cómo se llama eso? Orgullo, soberbia. O sea, lo que le pasó a José no fue por inocente, sino por orgulloso, por soberbio. Y Dios le dijo: eres orgulloso con tu don. En verdad vas a reinar, pero tienes que pasar un proceso de muerte, un proceso de quebrantamiento. Sus hermanos casi lo matan, lo tiraron a un pozo, lo sacaron del pozo, lo vendieron, lo volvieron esclavo. Se fue a la casa de Potifar. Dios lo volvió a levantar. Cuando la mujer de Potifar se le ofreció, él dijo esta declaración orgullosa: tu esposo me ha entregado todo, lo único que no me ha dado eres tú. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso es que una expresión de orgullo. Dios dijo: otra vez José con el orgullo. Bueno, te voy a humillar más. Lo metieron en la cárcel. Ustedes saben la historia. Pasó bastante tiempo. En ese momento, en el tiempo, le interpretó un sueño a un panadero. El panadero después, cuando el faraón tuvo otro sueño, le dijo: en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños. Lo llamaron y el faraón le dijo: tú interpretas sueños. Y ahí llegó la humildad a José, y José dijo: esto no es mío, esto no es mi don, esto es para la gloria de Dios. Y Dios dice: ahora sí, estás listo para gobernar. Viene todo el proceso. Entonces, a veces hay cosas que nos pasan por nuestro carácter. Amén. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Entonces a veces Dios nos pasa ciertos procesos de dolor, de quebrantamiento, para poder desatar el potencial que ha puesto dentro de ti, para poder impartir la vida del Espíritu, la vida Zoe y la palabra que está dentro de ti. No es solamente predicar, es impartir vida. Quiero que levante sus 2 manos. Diga conmigo: no es solamente predicar, no es solamente enseñar. A ver, salude esto, diga conmigo: no es solamente enseñar en CB, es impartir vida, es activar la gente en el Espíritu. Vamos a pedir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey en esta hora. Entonces, el quebrantamiento del alma es la experiencia básica de aquellos que sirven a Dios. Cada uno está trabajando para Dios y hay 2 posibles maneras de llevar a cabo la obra de Dios. Si me pueden traer agua, que no sea agua de coco, agua normal. La primera forma es cuando el alma está sin quebrantar o no ha sido quebrantada, el espíritu humano
quede inerte, queda incapacitado para funcionar. Por ejemplo, si una persona ha desarrollado más la inteligencia de su mente que el espíritu, su mente es la que gobierna su ministerio, no el espíritu. La mente gobierna su ministerio, su trabajo y su negocio. ¿Y qué sucede cuando tu mente natural y tu talento natural gobierna tu negocio? Vas a ser gobernado por la corriente natural. Pero cuando es el espíritu que gobierna tu negocio, en medio de lo que está sucediendo en el país, tu negocio va a florecer. Eso es en todo, en negocio, ministerio, en todo lo que tú haces. Si tú eres gobernado por tu mente y por tus habilidades naturales, tú no vas a poder contra este sistema. Pero cuando tú quebrantas tu alma y desarrollas tu espíritu, desarrollas la inteligencia espiritual, ¿qué va a suceder? Tu negocio va a prosperar, tú vas a avanzar, tú vas a tener finanzas, no importando lo que suceda en esta nación. Apóstol, ¿cómo? Deme un ejemplo, nosotros. ¿Cómo con un alquiler tan caro, pandemia, 2 años esto cerrado? ¿Cómo nosotros podemos crecer? ¿Cómo nosotros podemos expandirnos y tener casi 15 congregaciones? ¿Fue algo natural? No, es algo del espíritu, porque usted tiene unos apóstoles que no son gobernados por la mente ni por el alma, somos gobernados por el espíritu, porque nosotros hemos pasado procesos de quebrar nuestra alma. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Veis? Pero no te lo llevé. Tú vas a tomar allá. Pasado. Iba a comer los cocos. Tiene que ser quebrantado. Las personas que no tienen el alma quebrantada solo tienen letra. Amén. Su enseñanza es pura palabra, pero no tienen vida. Ese es el secreto. Amén. Ese es el secreto de un maestro. Ese es el secreto de un apóstol, de un profeta, de un maestro de Sebe, de un líder de casa de salvación. No es solamente la elocuencia, sino la impartición. Impartir vida. ¿Por qué? Porque si no hay vida, si no está el amor de Dios, somos címbalos que resuenan. ¿Qué significa eso? Sonamos nuestra voz como un instrumento desafinado. ¿Cuántos de los que están aquí estudian SEBE? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido maestros que le dan clases que usted quiere salir corriendo? Sean sinceros, levante la mano. Usted habla y habla y Dios mío, hay algo que me atormenta. Levanten la mano. ¿Dónde están los maestros de SEBE? Levanten la mano. Mírenlo, ¿ves? Miren las personas. La pregunta es, ¿ustedes están impartiendo vida o ustedes son un instrumento desafinado? Pregúntele a la gente que usted le predica, ¿cómo usted predica? ¿Le está impartiendo vida o solamente está dando un bosquejo? No es solamente homiléctica, no es solamente hermenéutica, no es solamente SEBE, es pasar por proceso. Es quebrantar nuestra alma. Igualmente los que cantan. Para que haya una adoración que quebrante la iglesia, los que ministran tienen que ser quebrados. Quebrantados. Apóstol, profetícenos abundancia mejor.
Entonces, levante sus dos manos y diga conmigo, cuando nuestra alma es quebrantada, nuestro espíritu es liberado y estamos preparados para triunfar. Se manifiesta la vida de Dios porque el espíritu es el que vivifica. Él es el que imparte vida. Entonces no importa cuántas personas usted puede atraer con sus pensamientos o con sus emociones, el resultado es nulo. Ya que usted debe entender que el espíritu es el que da vida. El espíritu solo hace que la gente viva. Tu mejor pensamiento, tu mejor emoción no puede darle vida a la gente. Permite que tu espíritu sea desatado. Deja que tu alma sea quebrantada. Niégate a tu alma, niégate a tus deseos, niégate a tu éxito personal. Toma la cruz de Cristo. Muere cada día. El apóstol Pablo dijo, todos los días muero. Muere a tus aspiraciones, muere a tu éxito, muere a tus sueños para que el sueño de Dios se pueda manifestar en tu vida, porque el sueño de Dios es mayor que nuestros sueños personales. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, tu espíritu es la morada del Espíritu Santo. El espíritu habla a tu espíritu humano para guiarte, para enseñarte, para darte revelación. Aunque tu espíritu humano y el Espíritu Santo son distintos, están unidos en una perfecta unidad. Amén. A veces se hace difícil diferenciar, aunque en la Biblia habla de espíritu con E minúscula y decimos es el espíritu humano, y espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, pero en el original no hay E mayúscula ni E minúscula, sino que los traductores dijeron, aquí habla del Espíritu Santo, vamos a ponerle una E mayúscula. Aquí parece que habla del espíritu del hombre, vamos a ponerle una E minúscula, pero en el original no aparece así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y nuestro espíritu están unidos. No se puede separar. Hay una perfecta unidad. Bendito sea el Señor. Por eso Kenyon, un maestro de revelación de los años 40, dice esto: siempre pensé que el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu Santo, pero puede referirse al Espíritu de Dios, pero también puede referirse a nuestro espíritu recreado, regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Guashmaní, otro maestro de revelación, dice, de toda la Biblia, Romanos 8 puede bien ser el capítulo donde la palabra espíritu es usada con más frecuencia. ¿Quién puede decirnos cuántas veces la palabra espíritu en este capítulo se refiere o al espíritu humano o al espíritu de Dios? Cuando en la regeneración recibimos nuestro espíritu nuevo, recibimos el Espíritu de Dios. Así que resulta difícil discernir cuál es el Espíritu Santo y cuál es nuestro espíritu, porque son distintos, pero están perfectamente unidos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando hablamos de quebrantar nuestra alma y hablamos de la liberación del espíritu, puede ser la vida de nuestro espíritu recreado, pero también habla de la vida del Espíritu Santo de Dios. Podemos desatar el poder y la vida de Dios que está en nosotros a través del quebrantamiento de nuestra alma. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte a tu Rey en este momento. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, va más allá de esfuerzo, va más allá de ir al sector, va más allá de evangelizar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque en un ratico, cuando una persona que tiene la vida de Dios
En una hora se puede ganar 20 personas y son 20 personas que van a permanecer. No es la cantidad, es la calidad. ¿A través de qué? A través del quebrantamiento de nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede cuando somos quebrantados en nuestra alma? Somos productores de la gloria de Dios. Manifestamos la presencia de Dios. Cuando somos quebrantados, el lugar se llena del aroma de Dios. Por eso a veces cuando una persona predica y está quebrantada, la atmósfera cambia. No estoy hablando de la atmósfera de si llueve o no llueve. Estoy hablando de la atmósfera del lugar. Wow, sucedió algo. Hay algo espiritual que se ha desatado. La gente empieza a llorar, la gente empieza a ser quebrantada, la gente empieza a ser sanada, porque la atmósfera se está manifestando lo que tenemos dentro. Pero cuando nosotros podemos producir atmósfera de gloria, de poder, cuando somos quebrados, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando decidimos no voy a pecar, no lo voy a hacer, no voy a caer, no voy a maldecir, no voy a mentir, me niego. Tu alma ahí se alborota, hazlo, hazlo, no lo voy a hacer, sujétate alma. Y dices como David, alma mía, bendice al Señor. Tengo pereza, me estoy durmiendo en la oración, tengo pereza, no leo la palabra y no entiendo nada, pero alma mía vas a entender, alma mía vas a orar, alma mía vas a estar despierta para recibir la palabra del Señor. Entonces ahí sujetas tu alma, sujetas a tu carne. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Pues cuando estás orando, ahí tu alma, tu carne se levanta. Estás orando y tu mente está en otra parte. Estás orando y tienes pereza, te da sueño. Y entonces tú tienes que vencer esas capas. La capa de tu carne, que en ese momento, todo el día, tu estómago estaba bien. Al momento de orar te empieza a doler para que vayas al baño. Te viene el sueño. Te viene el cansancio. Después que vences a tu carne, tu mente pensando, mañana vas a comprar esto, mañana tienes que hacer esto para el negocio, mañana esto, lo otro. Entonces estás orando y tu mente está por otra parte. Hasta que tú hagas, mente, vete para acá, porque aquí vas a orar. Te vas a sujetar cuerpo, te vas a sujetar mente, te vas a saber que estoy triste, mis emociones están tristes porque me ofendieron. Un momento de emociones, te vas a sujetar porque aquí yo vengo a adorar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Están aquí. Diga conmigo, la persona quebrantada cambia el ambiente. La liberación del espíritu nos permite permanecer en Dios en forma creciente. Y ¿sabe lo que sucede cuando nuestra alma es quebrantada? Esto que está aquí, aunque es imprenta, cuando nuestra alma está quebrantada, nuestro espíritu con el Espíritu Santo toca el espíritu de la palabra. O sea, no es solamente lee la Biblia, porque la puedes leer en tu alma. Y lo que te va a quedar es información. Información bíblica. Por eso usted ve gente que son una metralleta de versículos bíblicos y son unos pobres diablos. Pero cuando tu alma está quebrantada y lees la palabra, sale como un puño de la Biblia. ¡Wow! Esto no lo había visto. Y esa palabra te transforma, te da ánimo, te fortalece. Es Dios hablando, porque la Biblia dejó de ser letra y se convirtió en un libro de vida. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora.
Entonces, una persona que no está quebrantada se manifiesta las siguientes características: no entiende, se resiste a la verdad de Dios porque tiene un corazón endurecido. Número 2, no tiene profundidad. Es la persona que aparenta, es superficial, pero no tiene profundidad, no tiene raíces espirituales. Es una persona que es engañado fácilmente por el sistema anti Dios. Pero una persona quebrantada escucha espiritualmente, entiende, porque para entender la Biblia y para entender el mensaje de Dios no se puede entender con nuestra mente, se debe entender con nuestro espíritu. Levante sus dos manos, diga conmigo: el espíritu conoce, pero la mente comprende. Si tu espíritu no oye la palabra, tu mente no puede comprender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, porque no la puede entender. ¿Por qué? Porque es una persona natural, que va a dejarse guiar por su mente natural. ¿Cuántos de ustedes sabían que nosotros tenemos dos mentes? Tenemos una mente natural y tenemos una mente espiritual. La Biblia lo llama la mente de Cristo. Así como hay dos inteligencias, la inteligencia intelectual y la inteligencia espiritual, lo que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Colosenses recibiera inteligencia espiritual. Hay gente que son inteligentes naturalmente, pero son brutos espiritualmente. ¿Por qué son brutos espiritualmente? Porque son carnales. Porque no han dejado que Dios quebrante su alma. Y por eso cuando se le habla de cosas espirituales, no la entienden. No la entienden no porque sean personas, no tengan intelectualidad, sino porque no tienen inteligencia espiritual. No han desarrollado la mente espiritual. Por eso dile a la persona que tienes que quebrar esa alma ya. Por eso usted ve en la iglesia que gente en la iglesia, cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, ustedes son niños, yo les quiero dar alimento sólido, pero no son capaces, 1 Corintios 3:1, porque son niños. La palabra ahí, niños, en el griego es nepio. Y esa palabra nepio significa un niño enfermo, un niño que tiene hidrocefalia. O sea, ¿qué es un niño que tiene hidrocefalia? Es un niño con una cabeza grande y el cuerpo pequeño, ¿sí o no? Entonces hay gente que en el espíritu son así, tienen la cabeza grande, llena de conocimiento. Han hecho todos los cursos, han estudiado en todos los institutos bíblicos, tienen tremendo conocimiento bíblico, pero tienen el cuerpo chico. Son personas que tienen información, pero no tienen formación. Porque cuando usted tiene formación, usted vive lo que usted conoce. Pero información, usted sabe, pero ni el 5% de lo que usted sabe, usted lo vive. Levante sus dos manos, diga conmigo, tenemos que pasar. A ver, bate sus manos. Diga conmigo, tenemos que pasar de la información a la formación. Diga conmigo, voy a bajar todo ese conocimiento que está en mi cabeza y va a bajar a mi corazón y vamos a ser gente sana, gente con crecimiento espiritual. Aplaude fuerte al Señor. Levante sus dos manos, diga conmigo, vamos a dejar de ser nepios y vamos a ser gente sana, libre en el nombre de Jesús. Lo que dijo el apóstol Pablo, debiendo ya de ser maestro, soy niños. Imagínese a Vericoto con un biberón grande. Venga para acá. Súbete aquí. Solamente imagínalo. Con un pañal gigante y tremendo biberón. Se puede sentar.
Da risa, ¿verdad que sí? Dile a la persona que tiene, así eres tú cuando tú no creces espiritualmente. Estás esperando que el día domingo el apóstol te limpie el pañal y te prepare el biberón. Ya deja de ser niño. ¿Cómo dejamos de ser niño, apóstol Olver? No te dejes guiar por tus emociones. No te dejes guiar por el alma. Apóstol, ¿cómo sabemos que la iglesia vive en el mundo de las sensaciones? Usted ve que su actitud es diferente cuando viene alguien de afuera o cuando hay un evento que cuando es un servicio normal. Porque nos emocionamos. Viene de afuera, hay un concierto. Como los servidores, ese día casi me atropellan. Tenía un café y casi me lo echan encima. Porque se vuelven locos. Entonces se parten. ¿Estoy diciendo una mentira o le estoy diciendo una verdad? Y no solamente los servidores, todo. Porque les gusta es la farándula. Las sensaciones. Wow, si esa emoción que tenían para ir al concierto la manejaran para movilizar 30 autobuses para el servicio, escuche bien, la iglesia no la para nadie. Pero nos gustan las emociones. Vamos al concierto el sábado y nos perdemos el servicio el domingo. Hola. ¿Cuántos almáticos hay aquí? Apóstol, esto es una materia de cebo, un discipulado, no sé. Tema número 3. Ya con esta termino. La importancia del quebrantamiento para el ministerio. La importancia del quebrantamiento para el ministerio. En nuestros días, Dios se revela a través de la iglesia. Su poder, su obra está en la iglesia, igual que en los evangelios. Encontramos que toda la obra de Dios fue encomendada a su Hijo. Y el día de hoy fue encomendado a su Hijo corporativo, que es la iglesia. La enseñanza básica de los evangelios es la presencia de Dios, que un hombre muestre que en la epístola, en la presencia de Dios en la iglesia, pero que nuestros ojos se abran a este hecho glorioso. Dios anteriormente moraba en el Señor Jesucristo, pero el día de hoy Dios habita en nosotros. Y así como Cristo desató el poder de Dios y la palabra revelada de Dios, así la iglesia en este tiempo está llamada a manifestar su palabra y a manifestar su poder. Ahora, ¿cuántas veces hemos restringido su poder y su palabra viva por falta de quebrantamiento? Por falta de morir al egoísmo o al individualismo. Sin el quebrantamiento del alma, la iglesia no puede manifestar el poder de Dios. Levante su mano derecha, diga conmigo, sin el quebrantamiento del alma, la iglesia no puede manifestar el poder de Dios. ¿Y cómo manifiesta? ¿En qué área se manifiesta? Número 1, la lectura de la Biblia. Es indiscutible que lo que somos determina lo que vamos a extraer de la Biblia. Cuán a menudo el hombre en su vanagloria depende de su mente natural para leer la Biblia. Una persona madura es aquella que ha sido quebrantada para usar su mente espiritual y la inteligencia espiritual para captar el espíritu de revelación que está en las Escrituras. Las personas no quebrantadas, cuando leen la Biblia, adaptan su manera de pensar a la Biblia. Amén. O sea,
está en un problema, necesita finanzas, agarra un versículo bíblico que habla de finanzas y Dios me está hablando. Pero de repente Dios le quiere hablar otra cosa que no tiene nada que ver con tus necesidades, que no tiene nada que ver con tus problemas, que tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Pero a veces adaptamos la Biblia a nuestra conveniencia. Una vez, una persona, yo le empecé a hablar, le estaba hablando de que vamos a quedarnos aquí, vamos a creer, todas esas cosas. Y la persona me llegó, apóstol, el Señor me confirmó con su palabra que me tenía que ir. Y yo, ¿cuándo dije yo eso? Si en esta frase leí en un versículo, sacó fuera de contexto y agarró la palabra, porque la gente recibe lo que le conviene cuando su alma no está quebrantada. Amén. Entonces hay dos requisitos para leer la palabra. Número uno, nuestro pensamiento debe compenetrarse con el pensamiento de la Biblia. Usted debe pensar como el escritor, ya sea Pablo, Pedro, Juan. Nuestro espíritu, levante sus dos manos, diga conmigo, nuestro espíritu debe compenetrarse con el espíritu de la palabra. Amén. ¿Por qué? Usted debe entender que las palabras son el envase del espíritu. O sea, la palabra está dentro de la palabra, está el espíritu. No sé si me están entendiendo. O sea, es como un vaso, este vaso. Entonces, este vaso es la palabra y lo que está dentro es el espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No solamente llegar, porque usted no se puede comer el vaso, se puede cortar. Usted tiene que beber lo que está dentro del vaso. Y lo que está dentro del vaso es el espíritu. Por eso muchas personas leen la palabra y se comen el vaso y se terminan cortando. Pero no beben el espíritu de la palabra. El mundo no puede entender que hay un espíritu en la palabra de Dios y que ese espíritu puede ser liberado cuando somos quebrantados, y en ese momento lo que estamos leyendo, la historia que estamos contando, lo que estamos enseñando, que puede ser hace 2000 años atrás que se escribió, recobra vida. Es vida, lo podemos ver, lo podemos captar, nos imparte, nos hace llorar, nos hace caminar, nos hace gritar, nos hace alabar al Señor. La palabra no está muerta, la palabra está viva. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando está predicando, cuando está enseñando en la casa de salvación, que la lección, usted atrape el espíritu de la lección y le imparta. El apóstol vio esto. Yo quiero ver lo que vio el apóstol cuando escribió esto. Y cuando usted lo atrape, usted lo va a ministrar, que la gente al otro día. ¿Cuándo es la próxima casa de salvación? Voy a invitar 2 más porque recibí mucho. Pero cuando usted no imparte y desata la vida de Dios, ¿cuándo va a ser el otro casa de salvación? ¿Para qué? Para no venir. Porque usted imparte muerte. Una vez una persona me dijo, apóstol, yo invito a las personas a la iglesia, a la congregación, porque yo sé que ellos necesitan solamente escucharlo una vez y esa persona nunca se va a volver a ir. ¿Por qué? Yo le dije, ¿por qué? Porque usted imparte vida. Yo había ido a otras iglesias y no había recibido algo dentro. O sea, la palabra me llegaba afuera, pero hay algo que se impartió adentro. Porque ese es el quebrantamiento. ¿Cuánto dicen amén? El ministerio de la palabra, Hechos 6:4. Hechos 6:4.
Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en la palabra. Amén. Es muy importante poder unir la palabra con el espíritu. Hay un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Dice la Biblia, Génesis, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. El espíritu que se movía tomó la palabra y la hizo una realidad. Sea la luz. ¿Qué sucede? Aquí debe haber un equilibrio porque hay gente que son estudiosos de la Biblia, conocen la palabra. Pero si una persona es estudioso de la Biblia y conoce la palabra, lo que te va a dar es un conocimiento. Vamos a decir esta denominación, los bautistas, te hablan de Cristo, te hablan de nuevo pacto. Las iglesias reformadas, usted los escucha y parecen maestros de nuevo pacto de lo que nosotros hemos escuchado. Eso no es algo nuevo. Siempre se ha hablado de eso. Pero ellos solamente se quedaron con el conocimiento. ¿Ok? Los bautistas. Están los pentecostales. Los pentecostales son gente de oración. Ellos dicen, voy a hacer una campaña, voy a meter 21 días de ayuno. Voy a meterme 40 días de ayuno, voy a orar 8 horas diarias. Se mueven en milagros, se mueven en sanidades, pero no tienen el conocimiento bíblico. Y por no tener el conocimiento bíblico han caído en falsas enseñanzas, como vestidura, pelo largo, falda larga, que no te puedes bañar en la playa, que el cine es una silla escarnecedora y tantos errores. Porque no conocen la palabra. Pero ¿qué hacemos si nosotros agarramos ese amor a la palabra que tienen los bautistas y esa vida del espíritu que tienen los pentecostales? Nace lo apostólico. Porque somos gente de la palabra, pero al mismo tiempo somos gente del espíritu. Y palabra y espíritu produce una explosión de crecimiento. Ahora la pregunta es, los que dan CEBE, los que dan en casa de salvación, los que consolidan, ¿realmente usted se dedica, cuando usted va a dar una consolidación, se prepara a orar 2 horas antes de dar una lección? Antes de dar una clase, usted se mete en ayuno. En una clase de CEBE, bueno, voy a meterme en ayuno para que haya impartición de espíritu. O solamente el día, ay, ¿dónde está la lección? Apóstol, mándeme la lección. ¿A qué hora vas a dar clase? A las 4. Pero son las 3:50. Mándeme la lección, ahí yo la doy rapidito. Ahí tú estás matando a la gente. ¿Cuántos dan casas de salvación aquí? Levanten las manos, consolidan. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo de oración antes de dar una lección? Tiempo de verdad. ¿O solamente la dan por darla? Porque si usted da una lección sin prepararse en oración, usted está matando a la gente. Igualmente los que cantan. Hace tiempo, en un bautizo había como 200 personas y estaban el grupo de adoración de aquel tiempo. Y había una presencia de Dios. Dios me dijo, quiero que toques el teclado y que cante. Y yo, Señor, pero yo lo que me sé es puras canciones viejitas. Y no me acuerdo muy bien. Toca el teclado y canta. Y empecé a cantar y adorar al Señor. Y la gente empezó a caer sola. Por allá llorando, por allá quebrantados, se tiraban al piso y empezaron a caer todo bajo el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso si yo no soy del equipo de alabanza? Porque hay un secreto, yo oro. Yo me dedico a orar. Yo antes de ministrar un domingo,
Yo paso toda la semana, desde las 12 hasta la 1:30 o 2 de la mañana, y ustedes saben que es verdad, porque a veces les mando mensajes a esa hora. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿ustedes tienen esa dedicación de la oración? Si ustedes son líderes, pastores, estudiantes de CEBE. Porque si usted no ora, usted no va a entender la palabra que es espíritu. Yo tenía un equipo de danza, porque usted no lo crea. Voy a tener que volver a meterme para rebajar. Y ese grupo de danza eran carnales, eran chuletas andantes. Se podía hacer una sopa de costilla con ellas. Estaban en la carne, hablaban en lengua, chismoso, grollero. Yo los agarré como líderes, como en la danza. Pues ellos venían emocionados solamente por el baile y por el show. Yo los agarré. Vamos a hacer vigilia. Vamos a hacer oración. Vamos a hacer ayuno. Ninguno había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fueron transformados de gente carnal a gente espiritual, a gente que amaba a Dios. Un día nosotros ministramos. Y cuando nosotros ministrábamos y hacíamos un movimiento, la gente caía bajo el poder de Dios. La gente lloraba, la gente nos veía danzando y se tiraban de rodillas a llorar. Veían cosas y nosotros, no, que lo vi en un trono, vi un ángel ahí, vi esto, vi lo otro, y nosotros no veíamos nada, pero como era tanta nuestra vida de oración que el mundo espiritual se abría. Y un día empezamos a danzar y un paralítico, yo no sé si era la emoción o era la unción que estábamos danzando, y el paralítico se levantó. Tenía 20 años que no caminaba. En ese día fue sanado por unas personas que danzan, pero llenos del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿qué sucede si esta iglesia es de la palabra y son gente de oración? Ciudad Ojeda será la capital de avivamiento en Venezuela si en verdad nos dedicamos a la oración y a la palabra. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Hay una impartición de vida en esta hora. Hay una impartición del Espíritu. A ver, grita y aplaude fuerte al Señor. A ver, si yo fuera usted, saltara, chiflara, alabar al Señor. A ver, emociones en esta hora. Resucite en esta hora. Alabe al Rey. Siga aplaudiendo, siga alabando al Señor. Dale alabanza al Rey. Amén. Se puede sentar. ¿Están los del muchacho de la alabanza aquí? ¿Están completos? Bueno, como no están completos, sigo. El maestro de revelación se los recomiendo, W. Kenyon. Tengo todos sus libros. Tenía razón cuando dijo de 100 seminarios o institutos evangélicos, de 90 a 95 están enseñando desde el conocimiento sensorial y están formando ministros incrédulos de la palabra de fe y de revelación. Kenyon partía de que toda la palabra que se estaba enseñando en sus días venían del alma, venía del conocimiento sensorial, venían del conocimiento del árbol de la ciencia del bien y el mal. Usted puede enseñar desde el conocimiento sensorial o desde el espíritu de revelación. Las enseñanzas son iguales, pero los resultados son diferentes. Amén. Por ejemplo, señor Alexander, venga acá. El señor Alexander. Bin Laden. Parece un árabe, ¿verdad?
Entonces, el señor Elixande agarra la lección de consolidación, Jesús la palabra encarnada, pero él la ministra desde el Espíritu. De repente la forma a su manera, con su jocosidad, con su gracia caroreña, da ejemplos de los sueros, de los chivos, pero lo hace en el Espíritu, ¿ok? Está Rower, un doctor en la palabra, en teología, estudió en el Instituto Bíblico Central en Barquisimeto, ha estudiado en 30 institutos bíblicos, tiene posgrado en institutos en Miami y da la lección, pero él la da desde el conocimiento sensorial. Imparte vida con su jocosidad, la persona permanece. Él con todo su conocimiento está matando a las personas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, mira a la persona que tiene a tu lado y dile, con razón, lo que estoy haciendo es matar a la gente. Por eso hay gente que lleva mucha gente al bautizo, porque ellos consolidan e imparten vida. Y por eso hay gente que no lleva, o va a cero o lleva uno, porque no imparte vida, tiene puro conocimiento, pero no hay una impartición de vida. No hay una activación. Amén. ¿Cómo se manifiesta la activación? Cuando hay llenura del Espíritu Santo, quebrantamiento, y cuando tú vives lo que estás enseñando. El pastor Elio López, que fue mi primer pastor, un hombre de oración. 1, 2 horas de oración diaria, 3 horas. Me dio la lección de oración. No solamente me dio el conocimiento, sino que me dio una impartición. Desde ese día que me dio la lección de la oración, yo quedé activado a la oración. Y tengo 29 años orando porque recibí una lección de oración de un hombre que ora y fui activado. Y 29 años orando por esa activación. Entonces, si usted no ora y usted da la lección orando en el nombre de Jesús, está matando a la persona. ¿Están aquí? ¿Cuántos vieron el video ese que puse en el estado de WhatsApp? Y se los compartí. Yo estaba predicando en Estados Unidos. Y esos negros estaban alborotados. Y ellos pasaban a ofrendar. Escuchen bien, yo no les pedí ofrenda. Yo no les estaba hablando de finanza. Yo no les estaba hablando de generosidad, sino les estaba hablando de familia. Y ellos llegaban y ofrendaban. ¿Por qué ofrendaban? Porque la generosidad en mí no es una doctrina. La generosidad yo la vivo. Y como yo vivo la generosidad, hay prosperidad. Y cuando yo hablo de generosidad, la gente destrabada, porque estoy viviendo lo que estoy predicando. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey en esta hora. Entonces, cuando el alma es quebrantada, levante sus dos manos, diga conmigo, cuando el alma es quebrantada, el hombre nuevo es manifestado en toda su plenitud. 3, ya estoy terminando. Predicación del evangelio. Hay muchas personas que creen que pueden convencer a las personas con su mente o pueden conmoverlas con sus emociones. Aquellos que responden al evangelio por emociones son gente de corta duración. Pero cuando hay una palabra de revelación, la gente va a permanecer. La gente va a perseverar. Mi esposa es profeta, mi esposa es apóstol, pero mi esposa es evangelista. Y en todos estos años, cuando yo veo que ella predica y se convierte en las personas, todas permanecen. Una vez mi esposa predicó, estábamos en la N, en un galpón, se convirtieron 15 personas cuando ella predicó.
que hasta el sol de hoy esas personas permanecieron en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una impartición de vida. Porque no es solamente hacer la oración de fe y decirle a la persona, apóstol, que me gané 20, sino que verdaderamente tú evangelices y tú prediques en el Espíritu. Y cuando tú lo haces en el Espíritu, la gente que responde, esas personas van a permanecer para siempre. Vamos a dar frutos que permanezcan para siempre. Pero cuando tú lo haces de una manera por persuasión y no por la vida del Espíritu, esa gente no va a permanecer. La mente puede alcanzar la mente. La emoción puede alcanzar la emoción. Pero en el reino de Dios, nosotros tenemos que tocar el espíritu de las personas. Solamente cuando el Espíritu y el Espíritu Santo son liberados y desatados por el predicador, los pecadores se arrepentirán y se convertirán verdaderamente. Predicar el evangelio es un asunto de tener nuestra alma quebrantada y hacer fluir la vida del Espíritu en nosotros. La salvación viene cuando nuestro espíritu toca el espíritu de otro. Amén. Entonces, lo que va a hacer el alma es postrarse delante del Señor. Y ya para terminar, alguien que me ayude con el teclado. Y ya con esto termino. La presencia de Dios está en este lugar. Levante sus dos manos, diga conmigo, la presencia de Dios está en este lugar. La división y la revelación. La división y la revelación. Dios no solamente quiere que el alma sea quebrantada, sino que nuestro espíritu y nuestra alma sean divididas. Porque nuestro espíritu y nuestra alma están mezcladas. Por eso a veces nosotros sentimos algo y pensamos que es el espíritu, pero es nuestra alma. Y el único que puede separar el alma del espíritu y poder distinguir qué cosas vienen del espíritu y qué cosas vienen del alma es la palabra del Señor. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, ¿qué dice ahí? Hasta partir el alma del espíritu. La palabra partir en el texto, en el griego, es merismo, que significa una separación del alma y del espíritu. La palabra ahí en Hebreos 4:12, cuando dice espada de dos filos, no se refiere a una espada grande, se refiere a un bisturí. La obra de la palabra es como la operación de un cirujano que tiene intensa luz para ver dentro de cada lugar oscuro, y el afilado bisturí elimina el pus revelado por la luz. Cuando la Biblia dice espada de dos filos, la palabra dos filos es en el griego distamos, que es de dos bocas, o sea, era una espada así, era un bisturí así, que usaban las personas para operar, para romper los huesos, para hacer operaciones bien precisas. Este bisturí tiene un poder incisivo para penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra penetra. La palabra divide. Su agudeza es demostrada por la penetración que llega hasta dividir el alma y del espíritu. Y tú piensas que esto es espiritual. Tú ves a una persona que está casada y sientes algo y dices, wow, esta es la persona que Dios tiene para mí. Y piensas que es Dios. Y hasta horas y ayunas, hasta sueñas con esa persona. Pero viene la palabra y te dice, no adulterarás.
Y entonces esa confusión que tiene tu alma y tu espíritu lo separa las cosas del alma y del espíritu. Y Dios te dice, eso viene del alma, eso viene de tus deseos, eso no viene de mí. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Entonces tú dices, Dios es amor. Por eso yo me acuesto con cualquiera. Porque Dios es amor. Bueno, aquí el amor, hay que amar, apóstol Olver. ¿Y por qué te acostaste? No, porque Dios es amor. Pero mijo, ese es el alma. Eso no quiere decir eso. Entonces viene la palabra y te pone cada cosa en su lugar. O sea, solo la palabra, levante sus dos manos, dígame, solo la palabra distingue qué cosas vienen del alma y qué cosas vienen del espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque si no hay una separación por revelación de qué cosas son los pensamientos de Dios, qué cosas son los pensamientos del hombre, puedes cometer muchos errores. Porque hay un espíritu mezclado con el alma. Un espíritu mezclado. Cuán raro hay en estos días encontrar un espíritu puro. Por lo general, cada vez que nuestro espíritu se expresa, también lo puede hacer el alma, porque están mezclados. Así que el primer requerimiento en la obra de Dios es que nuestro espíritu sea puro y no mezclado con el alma. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el espíritu y el alma se mezclaron, gobernando el alma al espíritu. Una persona no nacida de Dios no puede distinguir qué cosas vienen del alma y qué cosas vienen del espíritu. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es levantado, pero para ser liberado necesita el quebrantamiento del alma. Pero para ministrar con un espíritu puro necesita que la palabra produzca una división y podamos discernir qué pensamientos, qué intenciones, qué motivaciones vienen de nosotros, vienen de nuestras almas, y qué intenciones, qué motivaciones y qué pensamiento viene de Dios. El único que puede hacernos distinguir si nuestras intenciones, nuestras motivaciones y nuestros pensamientos vienen de Dios es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Por eso ya la experiencia me hace saber cuando alguien ministra una verdad con una mentira. Verdad con mentira es espíritu mezclado con algo. Tiene algo de verdad, pero no tiene toda la verdad. En estos días un ministro me dijo, no queremos saber nada de dinero, porque honrar no es dinero. Dios me lo reveló. Y yo le dije, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. El que predica y enseña es digno de doble honor. Y abajo dice, el obrero es digno de su salario. ¿Qué dice ahí? Salario, honra. Honra también es finanza. Porque quiso ministrar desde su alma, de lo que él quiere. Pero yo le voy a ministrar de acuerdo a lo que dice la escritura, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Si tú me echas un cuento de un sueño de algo, siempre yo lo voy a colar y a filtrar por la palabra del Señor. Necesitamos, pónganse de pie, ya terminamos. Levante sus dos manos. Diga conmigo, necesitamos quebrantamiento del alma y división del espíritu y el alma. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos que la palabra discierna si nuestros pensamientos, si nuestras intenciones, si nuestras motivaciones son puras, vienen de Dios o están mezcladas con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra carne.
y necesitamos pasar un proceso de quebrantamiento. Levante sus dos manos. Hay tres cosas y el último punto que habla la guía es la disciplina del espíritu. Debemos pasar por procesos donde Dios quebranta nuestra alma, donde podemos decir: Señor, no quiero pensar lo que yo quiero, sino que me inundes con tus pensamientos. Que podamos decir: Señor, yo renuncio a mis deseos y con Cristo crucifico mi carne con sus pasiones y deseos. Quebrantar nuestra alma, negarnos a nosotros mismos, rendirnos a los procesos de Dios. No buscar el éxito personal, sino buscar la gloria de Dios. Poder aceptar y no amargarnos cuando haya los procesos de Dios y las pruebas de fe, y poder pasar con fe todas las circunstancias, necesidades, problemas, pasarlo con el poder de la fe. Oh, Ranama Shetarabaraba Basai. Y dejar que la palabra nos libere del misticismo y que podamos ver qué cosas vienen del alma, qué cosas vienen de nuestra mente, qué cosas vienen de lo más profundo de nuestros deseos. Y por la palabra y por el Espíritu Santo saber cuál es la voluntad del Señor. Y tener una disciplina del Espíritu, una disciplina de oración, una disciplina de poder llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, de poder sujetar la carne, de poder orar, de poder ayunar, de poder interceder, de tener una disciplina de estudio de la palabra. Levanta tus manos, habla las lenguas del Espíritu. Y asumir responsabilidad para crecer espiritualmente. Hable las lenguas en esta hora. Shetarababakai. Arraraba shetarabaraba satarabarabasai. Arraraba sheterebaraba satarabarabasai. Levanta tus manos en esta hora. Sheterebebesai. Padre, levanta maestros de revelación. Levanta líderes que impartan vida. Que haya una impartición de vida, una impartición del Espíritu. Levanta, Señor, gente que ora, gente que intercede, gente que adora. En el nombre poderoso de Jesús, te damos, Señor, la gloria. Se abre el entendimiento. Se desarrolla la inteligencia espiritual. Se desarrolla la mente de Cristo. Los argumentos, las altiveces del alma, del intelecto son derribados en esta hora. A ver, hable las lenguas del Espíritu. Ponga su mano derecha en su corazón y la mano izquierda en su cabeza. Y empiece ahora. Hable fuerte la lengua del Espíritu. Y empiece a ministrarse usted mismo. Y empiece a ordenarle al alma: alma mía, bendice al Señor. Oh, Rarabashai. Empieza a ordenar tu mente. Llevo cautivo los pensamientos perversos. Los llevo cautivos a la obediencia de Cristo. Derribamos, ahora, a ver, dígalo, derribo los argumentos, las altiveces que se levantan contra el conocimiento de tu palabra. Hoy sujetamos nuestra alma a la palabra, al Espíritu de Dios. Nos rendimos, Señor. Pasamos el proceso de quebrantamiento, de rendición, y que podamos desatar la vida del Espíritu Santo de Dios. A ver, dale ese fuerte aplauso al Señor. A ver, aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte a tu Rey.
Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Se desata. Siga aplaudiendo al Rey. Alaba, alaba a tu Señor. Levante sus dos manos. El Salmo 142, verso 7, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. La palabra ahí en el original no habla de alma, sino que habla del espíritu. Saca mi espíritu de la cárcel, porque mientras tu espíritu sea gobernado por tu alma y tu alma no sea quebrantada, tu espíritu, la vida de Dios, el poder de Dios está encarcelado. Puedes tener toda la potencia de Dios, el espíritu de Dios, la revelación de Dios, pero si tu alma siga gobernando, tienes todo el potencial, la vida de Dios encarcelada. Necesitamos ser quebrados, quebrantados, divididos por la palabra, para poder verdaderamente desatar la vida de Dios que está en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En esta hora vamos a ofrendar, a dar una ofrenda en el espíritu de gratitud por la